Bienvenidos a nuestro culto online. Iglesia Bautista de José León Suárez. Una palabra de aliento para tu vida. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No. Y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Palabras especiales que leemos en este corto versículo. Florecerá, crecerá, pero para que esto acontezca, recomienda algo: plantados. Plantados, y en nuestro caso, para nuestras familias y nuestras vidas, no habla de una tierra común o una tierra fértil en la que crecen las plantas, sino plantados en la casa de Jehová. Si nosotros deseamos realmente tener un fruto, tener un resultado en medio de una sociedad que tiene malos resultados, de hombres que tienen malos resultados y que buscan culpables, donde debemos reflexionar es en dónde estamos plantados. A veces estamos plantados en nuestra propia opinión, en nuestro argumento, en lo que me parece, en el pasado, en lo que me sucedió. Pero la Biblia recomienda algo: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Dos lugares diferentes. Casa de Dios es como el lugar amplio donde todos podemos estar, y los atrios de nuestro Dios es el lugar íntimo, es el lugar de comunión, es el lugar especial. Las palmeras se conocen por su tronco alto y erguido, se conocen por su larga vida y su generoso y rico fruto, los dátiles. El cedro del Líbano crece hasta 34 metros de altura y alcanza hasta 9 metros de circunferencia, dándonos idea de esa gran solidez, firmeza y fortaleza que tiene. Así quiere Dios que nosotros crezcamos con ese tronco alto que tiene larga vida y que tiene un generoso fruto. Que podamos tener esa solidez y esa firmeza y esa fortaleza, pues es así como vive el hombre que de continuo se presenta delante de su Señor. Hoy estamos aquí en nuestro culto de intercesión de todos los miércoles, animándolos a que se conecten a través de estas redes sociales, YouTube, en nuestro culto de todos los miércoles a las 20 horas. De esta manera, cuando nosotros nos conectamos a Dios y escuchamos la palabra y tenemos hambre de Dios y sobre todo esa gratitud porque Él nos ha bendecido, entonces allí nos presentamos, y en esta noche te animo a que te acerques a Dios para que Él te sane, te transforme, hasta que nos convierta en esos seres justos, íntegros que todos estamos buscando ser, esos hombres de recto proceder. Porque estamos frente a batallas y realidades de la vida, es decir, que nos prepare conforme a su corazón. Dios a este hombre, a esta mujer, busca para que el Señor haga esa obra en nuestros corazones. Siempre las circunstancias y las adversidades buscarán abatirnos, buscarán, como lo vemos en lo cotidiano de la naturaleza, las fuertes tormentas y las fuertes tempestades y los fuertes vientos contrarios buscarán que esa palmera caiga, que ese cedro no dé fruto. Y de la misma manera las circunstancias de la vida del hoy, del presente, buscarán que esto acontezca, que tú no crezcas, que quedes en el mismo lugar, haciendo la misma cosa y perdiendo.
perdiendo, porque cuando esos vientos, esas tormentas se levantan, de no estar una persona plantada, arraigada en Dios, difícilmente tendrá fuerzas para vencer. Por el contrario, cuando estamos plantados y arraigados en el fértil terreno de la fe viva en Jesucristo, el autor y consumador de la verdadera fe, se desarrolla una vida totalmente fructífera. Habrán batallas, claro que sí, en todas las áreas de sus vidas, en todos los campos en el que nos desempeñemos, en todo lo que emprendamos, a pesar de las batallas, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, veremos bendición, multiplicación y fructificación. Seremos fuertes, estables y vigorosos, prósperos y productivos. Dios es bueno y justo, y esta es la razón por la que Él quiere que también nosotros, sus hijos, lo seamos. Además, Él siempre recompensa generosamente al que lo es, al que es firme. Lo sabe recompensar generosamente. Sin embargo, la justicia no es fruto de un acto de voluntad humana, simplemente. Se requiere de un verdadero cambio en la esencia y la naturaleza misma del hombre. La Biblia nos enseña que solo cuando Cristo viene a morar a nuestra vida, nuestra naturaleza corrupta muere y adquirimos nuestra naturaleza divina, esa que es capaz de obrar como Dios quiere, porque nuestra humanidad es difícil. Cuando nosotros vamos al Señor y permitimos que esas raíces crezcan y se fortalezcan de manera muy profunda en aquella palabra fiel y verdadera que nos edifica, nos guía, nos hace justos y nos fortalece para ganar la batalla de la vida. La Biblia habla de un hombre llamado Usías, y la Biblia dice que en los días en que Usías buscó a Dios, en aquel día aquel hombre prosperó. En ese tiempo donde él permaneció, dice la Biblia, y persistió en buscar a Dios. Cuando nosotros permanecemos en los atrios de nuestro Dios, dice la Biblia, cuando estamos plantados en la casa de Jehová, entonces creceremos y nos comparará como un cedro. Floreceremos como la palmera que, a pesar de las circunstancias seguramente que estés viviendo, en tu pareja, con tu familia, en la economía, en la salud, en las crisis económicas, en las situaciones emocionales de la mente, con un hijo, en tu realidad, en esa que todos tenemos en nuestras casas y que es precisamente allí donde debemos aprender a arraigarnos en Dios, que tu familia esté arraigada en Dios, que tus hijos estén arraigados en Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las personas se plantan, sí, pero en su concepto, en su ideal, que casi siempre es contrario al de Dios. Hoy estamos frente a una sociedad donde las corrientes son contrarias a la palabra de Dios, donde las corrientes y los modelos y los diseños son diferentes al diseño y al modelo que Dios estableció. Por eso es tan necesario que tu casa, tu pareja, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tu presente, estén arraigados realmente en la palabra de Dios y con firmeza. Hay mucha gente que vive por vivir, vive de las emociones, vive de las circunstancias, vive del día. Esas personas son débiles de carácter. Esas personas, cuando vienen las pruebas, fácilmente son destruidas. Por eso es bueno que un miembro de la familia, un miembro de la casa, y lo ideal es que sean todos, que sea la pareja, que sean los esposos, estén fuertes juntos, fuertes en la oración, fuertes en las convicciones para con Dios, fuertes en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas en la sociedad. El caos más grande se manifiesta cuando el esposo piensa de una manera y la esposa piensa de otra, cuando la mujer tiene una fuerza y el hombre tiene otra fuerza. Pero si esas dos personas están en un mismo sentir y ese sentir es como el que estuvo en Cristo, y hay la misma persistencia, la misma osadía, la misma fe, la misma fuerza en todos los ámbitos, entonces esa empresa prospera, entonces esa casa prospera, esos hijos salen adelante, esos hijos tienen identidad y crecen fielmente. El enemigo es experto en generar divisiones, el enemigo es experto en generar conceptos, por eso es que las casas tambalean. La Biblia dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no es el que cuida la casa, en vano trabajan los que la guardan. Por eso es tan necesario entender este principio y en esta tarde queremos orar aquí en nuestro culto de oración de intercesión por este principio. Que tú y yo podamos estar plantados, pero plantados en Dios. No plantados en nuestro pasado,
no plantados en nuestro modo de pensar, que a veces o casi siempre es contrario a Dios. Que estemos plantados en los 10 mandamientos. Planta tu familia en los 10 mandamientos. Planta tu familia en la palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De esa palabra que está allí desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Planta tu vida en lo que el Señor habló. Planta tu vida en oración. A veces nos cuesta hasta esto. Hay gente que no está plantada ni en la oración. Ora de vez en cuando, busca de vez en cuando. Piensa en Dios cuando puede, cuando tiene ganas. Sirve a Dios por servir, por cumplir. Eso no es una persona plantada. O si está plantada en un terreno que no es el que corresponde. Por eso es tan necesario pedirle al Señor que nos plante en su verdad, que nos plante en la realidad del presente y bajo esa realidad estar establecidos en la palabra de Dios. El hombre que está plantado, este hombre vive de continuo allí en la presencia del Señor para que le sane, le transforme hasta convertirlo en una persona de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, el Señor hace su obra en nuestras vidas. Padre Dios, gracias por permitirnos vivir otro nuevo amanecer. Allí estaba Uzías, dice que buscando y persistiendo en buscar a Dios. En tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, su padre había muerto. La circunstancia de la ciudad no era la mejor. El pueblo decaía en su fe, pero allí hay un hombre plantado en la casa de Dios, persistiendo y buscando al Señor. Y la Biblia dice que en estos días en que buscó a Dios, en estos días Dios lo prosperó. Lo encontramos allí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versos 5 y 6. Por eso le pedimos al Señor que Él nos dé la capacidad de poder estar plantados. Y rogamos a Dios que nos enseñes a producir, a fructificar, a ser una benéfica influencia para nuestras familias y para la sociedad. Pero ante todo, haznos seres correspondientes a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos capacite para arraigarnos en tu palabra, como lo hizo Jesús, y tener abundantes frutos de justicia que alegren tu corazón. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Dios medita de día y de noche. Dice la Biblia que será como un árbol, otra vez la palabra clave, plantado. Este árbol plantado está junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Allí estaba María, la madre de Jesús, plantada en una palabra que el Señor le había entregado. Los ángeles del Señor, el ángel Gabriel vino a la ventana de su casa y le dijo, salve muy favorecida, bendito el fruto de tu vientre, bendita tú entre todas las mujeres. Lo que continuaría para la vida de María era ver a su hijo crecer y crecer plantado en la casa de Dios. Un día ella lo estaba buscando, dice la Biblia, y porque se le había perdido, no lo encontraba. Ya iban para la casa y aquel muchacho, niño desde su niñez, estaba plantado y con una solidez le dice, madre, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María lo encontró con José allá en la sinagoga, plantado en los atrios de nuestro Dios. Aquella mujer comprendió que lo que el ángel le había dicho aquel día en esa ventana no era simplemente un sueño, una visión del momento, sino era algo que repercutiría para el futuro, en la niñez, en su vida, en su familia, en su hogar. Un día sus hermanos vinieron a buscarle nuevamente con María y nuevamente encontró una respuesta de Dios a aquella mujer. Ya no era el niño que estaba en la sinagoga, a quien los maestros de aquel entonces admiraban porque tenía elocuencia para enseñar. De él dijeron, ¿no es este el hijo de José y de María, el carpintero? ¿Cómo enseña la palabra siendo niño? Ya no era niño, ahora era el joven, ahora era el muchacho. Allí estaban sus hermanos buscándolo, su madre. Y ellos dijeron, te llama tu hijo. Aquel hombre plantado en los atrios de nuestro Dios logró decir, mi padre y mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Alguien arraigado, plantado, sabe tomar elecciones,
sabe tomar decisiones, sabe para qué nació. Por eso hablamos también de María, que ella progresivamente se dio cuenta que la palabra anunciada por el ángel no era solamente para un día o una temporada, sino que iba a ser para toda la vida y que ella misma necesitaría estar plantada, porque qué palmera tan fuerte fue María. Ver a su hijo de niño plantado en los atrios de nuestro Dios, ver a su hijo creciendo plantado en los atrios de su Dios, en la casa de Dios, enseñando, porque enseñaba en los desiertos, enseñaba en las calles, enseñaba en las casas, pero enseñó en las sinagogas, en las iglesias de aquel entonces, estaba plantado con la palabra, con el reino de Dios y su justicia, enseñando lo que los hombres necesitaban enseñar, recibir. Y allí estaba María comprendiendo la importancia de lo que Dios había establecido para ella. María tenía que estar plantada en la casa de Dios y plantada en su palabra para luego ver que el tiempo que se vendría era un tiempo difícil. Difícil para una familia como tu familia y mi familia, como los problemas y las dificultades que también a veces tenemos que enfrentar, pero necesitaremos estar plantados en Dios y en lo que Dios dijo. María, frente a las adversidades de ver a su hijo caminando hacia la cruz, aquella mujer que permaneció, acompañándolo de lejos, la mujer que permaneció en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es. Aquella mujer que aprendió a estar plantada frente a las adversidades de la vida, frente a las dificultades y las batallas que se presentaran. Una familia, una madre, un hijo diciendo, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Una madre llorando frente a una realidad, porque es frente a las batallas y los momentos difíciles donde se conoce al que realmente está plantado. Estamos viviendo tiempos difíciles como sociedad, como iglesia, como miembros de esta sociedad. Cuán importante es atender a este consejo de estar plantados en la casa de nuestro Dios. El mundo está diseñado para que tú abandones a tus hijos, para que tú abandones a tu esposa, para que tú abandones tu llamado, para que abandones el trabajo, para que abandones esta vida. Por eso muchas personas piensan en opciones incorrectas. Piensan en la depresión, piensan en renunciar, piensan en abandonar y por lo tanto no hay frutos como los de la palmera, ni no se crece como el cedro en el Líbano, porque se interrumpe esto tan clave que es tan necesario para nuestras vidas, plantados. Yo te invito a que hagas esta oración. Seguramente habrán situaciones difíciles en tu vida con las que tendremos que lidiar todos hoy. Y si estás en bendición, porque Jesús también vivió momentos de bendición y María también, allí también necesitaban estar plantados. Plantados significa arraigados, que echa raíces, que es fuerte, que permanece, que cree. Qué lindo que podamos estar plantados en su verdad, en su palabra. Los vientos contrarios, las tempestades hacen que las palmeras se muevan para lado y lado, de un lado a otro. Pero como está plantada esa palmera, prácticamente lo único que queda firme después de un gran huracán. Qué importante que estemos plantados en su presencia y bajo el compromiso que hemos adquirido. ¿Adquiriste compromiso como padre? ¿Adquiriste compromiso como esposo? ¿Adquiriste compromiso como ministro de Dios? ¿Adquiriste compromiso al firmar un contrato con una empresa? ¿Adquiriste compromiso con un amigo? ¿Adquiriste compromiso en la sociedad, viviendo en la ciudad que estás? Entonces necesitamos estar muy plantados para vivir como corresponde a ese compromiso. Cuán necesario es estar plantados. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque esto es lo que necesitamos. Entender que frente a la realidad del presente siglo, año venidero, la vida misma y las circunstancias que nos rodean es bueno entender que es necesario estar plantados en la casa de nuestro Dios, como árboles junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás cae. Todos anhelamos, Dios, prosperar, estar bendecidos, dar un fruto. ¿Quién no desea esto? Deseamos tener una vida feliz, deseamos tener una familia próspera,
Deseamos que nos vaya bien, deseamos que nuestros hijos estén bien, crezcan bien, cuando se casen sean felices. Pero esto ocurrirá mientras vivamos este principio. Señor, seguramente muchos lo tienen y quizás muchas corrientadas estarán golpeando con un solo fin: desarraigar las raíces de esa tierra fértil que es Dios. Por eso, Padre, te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que podamos, Señor, seguir fortaleciéndonos en tu presencia, en tu espíritu, para permanecer en tus planes. Dios de los ejércitos, anhelamos dar frutos de bendición y por eso suplicamos tu ayuda. Padre de la gloria, te rogamos que quebrantes toda obra que quiera usar el enemigo para destruir. Tu palabra dice: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Está allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, 2. Jehová estará con vosotros, Dios estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Un día un padre encargó a su hijo la tarea de retirar una pesada roca que obstaculizaba el paso por el camino, aclarándole que hiciera uso de todas sus fuerzas. El niño hizo varios intentos sin poder moverla ni un centímetro. Finalmente, rendido, vino a su padre y le declaró su fracaso. El padre le recordó que le había dicho: con todas tus fuerzas, y no había hecho uso de ellas, pues nunca se había acercado a su padre a pedir que le ayudara. Todas quería decir las fuerzas del niño sumadas a las de su padre, quien estaría dispuesto a ayudarle. Así también nosotros muchas veces experimentamos desánimo y preocupación ante nuestra situación personal o ante el panorama del mundo actual, sin entender del todo que como hijos de Dios contamos por herencia con todo lo que a Dios le pertenece: su amor, su paz, su poder. Buscar a Dios, estar con Él, constituye la mayor garantía de que Él estará con nosotros, que no nos dejará, que no nos desamparará, que nunca estaremos solos y que nada nos hará faltar. La palabra de Dios constantemente nos invita a buscar a Dios para depositar en Él nuestras necesidades, puesto que es el único, Él es el único que tiene autoridad y control sobre todas las situaciones de nuestra vida, dándonos la seguridad de que le encontraremos. El problema, amada iglesia, oyente, viene cuando corremos a otros caminos y tomamos decisiones no correctas. Y desde luego viene el momento que no sabemos qué hacer. Pero si al reconocer nuestra impotencia venimos a Dios y Él viene a nuestra ayuda, seremos muy favorecidos. Por eso el consejo de hoy es estar plantados en la casa de nuestro Dios. No permitas que nada ni nadie te desarraigue de tus principios, de tus convicciones, que esos problemas que suelen acontecer, que vienen a desanimarnos, generen ese querer no estar. No le permitas a ninguna circunstancia externa que no estés con tus hijos, que no estés con tu familia, que no estés con tus padres, que no estés con tus hermanos, que no estés dentro de la iglesia, que no estés dentro de los propósitos de Dios, porque ellos nunca van a estar el día de tu problema. El único que va a estar siempre se llama Dios. Y es en esa tierra fértil. Dios es tu tierra fértil. La iglesia es tu tierra fértil. La palabra es tu tierra fértil. El Espíritu de Dios es tu tierra fértil. Cuando nosotros estamos en Él, nuestra vida está bendecida. Por eso, Padre, gracias por estar a nuestro lado en este amanecer, en esta mitad de semana, que nos permites vivir en tu presencia. Hoy nos acercamos a ti como hijos, apropiándonos del derecho que el Señor Jesús ganó para con nosotros, de estar con nosotros, de disfrutar su tierna compañía y recibir su bendición. Es un deleite estar en su presencia, hacer su obra. Qué bueno cuando es un deleite y no una carga. Qué bueno cuando queremos estar y no nos toca estar. Qué bueno cuando es un anhelo llegar a la casa y no es, ay, tengo que llegar. Plantados. Aunque nos diste libertad, queremos hacer uso de
de esa decisión personal de estar cada día contigo. Cada día te buscaremos como aquel siervo que clama por las corrientes de las aguas. No queremos estar separados de ti, pues como el pámpano separado de la vid, nada podríamos hacer. Estamos delante de tu presencia y esperar en el Señor es la respuesta natural de aquel que tiene fe, que se ha liberado del egocentrismo, dejando de depender de su propio yo, decidiendo no apoyarse más en su mente finita y limitada o en sus conceptos. Al contrario, estar plantados en la presencia de Dios. Te animamos en esta tarde, si estás plantado en una posición negativa, sal de ahí. Si estás plantado en una posición de rebeldía, quítate de ahí. Si estás plantado en un pensamiento filosófico o en un concepto humano correspondiente a un corazón herido, no estés ahí. No vas a dar fruto. Si estás plantado en el mundo, sal de ahí. Si estás plantado en un mundo hostil, en un vicio, quítate de ahí, porque ahí no es terreno fértil. Más bien te animamos y te invitamos a que estés plantado en el favor de Dios. Si estás plantado en el odio, no. Vuélvete y plántate en la tierra del perdón. Si estás plantado en la tierra del resentimiento, de la venganza, plántate en la tierra del amor. Si estás plantado en el terreno de la inconstancia, de la indisciplina y del fracaso, no. Plántate en la tierra de la constancia, de la disciplina y de la fe. Si estás plantado en el terreno de la duda, sal de ahí y plántate en el terreno de la confianza. Si estás plantado en una maldición de herencia donde todos fracasaron, todos tienen una vida igual, sal de esa tierra y plántate en una tierra de bendición, donde hay propósitos y proyectos y sueños para tu vida. Si estás plantado en un lugar de indiferencia, plántate en el terreno donde existe la posibilidad de hacer algo por el otro. Plantado en el desánimo, plántate en el terreno de la confianza. Plantados en la casa de Dios. El mundo propone estar plantado en conversaciones, en casas donde no hay edificación. Plántate donde escuchas un consejo apropiado, donde la luz de su palabra viene y nos fortalece, viene y nos bendice. Porque esto es lo que busca el Señor que entendamos. Plantados en la casa de nuestro Dios, allí floreceremos, allí floreceremos. Cuando nosotros oímos y obedecemos a Dios, estamos preparados para las tareas y los desafíos de la vida. Siempre, en todas las circunstancias, la voz de Dios que ha venido a nuestro corazón será suficiente recurso para darnos el valor y la fortaleza necesarias. Cuando oímos su voz, nos recuerda que no solo son palabras, sino promesas que serán cumplidas. Pero lo único que determinará la bendición de Dios para nuestras vidas es oír atentamente su palabra con gran cuidado y esmero, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para interiorizarlas y grabarlas en lo profundo de nuestro corazón al punto que se vuelven parte de nosotros mismos. Cuando oímos atentamente el mensaje, ese mensaje impacta nuestra mente, quedando nuestros pensamientos bajo el señorío de Cristo, experimentando victoria sobre la antigua manera de pensar, sobre los viejos paradigmas. Después de oír, es imprescindible meditar en la palabra de Dios con el fin de conservarla en la memoria y retenerla en el corazón. Guardar la dirección y el consejo nos salvará de pecar. Solo entonces, cuando esas palabras sean parte de nuestros pensamientos y sentimientos, se convertirán en acciones conforme a la voluntad de Dios. Es aquí donde comenzaremos a disfrutar de incontables beneficios, comunicándonos con Dios, con nuestros seres queridos y aprovechando bien el tiempo, llevando bendición al ambiente que nos rodea. La intención de nuestro Padre Celestial es que esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos que Él nos enseña sean puestos por obra y practicados por cada persona y familia sobre la tierra. De esta manera, los seres humanos mantendremos una fe viva, un temor reverente a Dios que nos impulsará a obedecerle en todo tiempo y que se reflejará en lo que hacemos en nuestras vidas, poco o mucho, en medio de esta sociedad.
entonces tendremos bendición. Plantados en la casa de nuestro Dios. Allí recibiremos el consejo. El justo florecerá como la palmera, crecerá, porque a eso estamos llamados, a crecer como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Cuando esto hacemos, floreceremos, tu casa florecerá, tu familia florecerá, tu corazón florecerá. Todos los hombres que buscaron a Dios y que permanecieron plantados en su presencia, generaciones antiguas, tuvieron un buen resultado. Tuvieron buenas consecuencias favorables. Y a esto es lo que estamos llamados. Cuando intercedemos, oramos, debemos comprender que es un gran privilegio. Plantados en la oración, plantados en la lectura de la palabra, plantados en la intercesión. La Biblia dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hoy en día, los hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad de ser intercesores y ser verdaderos adoradores. Ser intercesores significa tomar las necesidades espirituales de una nación en crisis y presentarlas ante el Señor, y fruto de esa intercesión, tomar el firme compromiso de llevar el mensaje del Señor a nuestras familias. Sabemos que Dios es amor y que su misericordia es para siempre, pero esto no quiere decir que el Señor no haga cumplir su juicio sobre la tierra, que es lo que estamos viendo. Saber esto nos tiene que llevar a temer al Señor y a su palabra, pero también a confiar en Él. En estos tiempos de hoy, siglo XXI, año 2021, mes segundo, febrero, tenemos que entender que Dios es amor y su misericordia es grande, pero que Él también va a cumplir sus juicios sobre la tierra. Por eso es tan necesario estar plantados en la oración, plantados en lo que Dios dijo, plantados en su palabra, plantados frente a las adversidades como Jesús mientras crecía y María viendo a su hijo cumplir el propósito, plantados como seguramente vas a tener que plantarte tú frente a opiniones que van contra Dios, plantados frente a realidades de la casa donde tendrás que ser muy valiente para continuar y perseverar. Una persona que aprende a interceder lo hace tomando el ejemplo de María, o de Jesús o de Habacuc. Su intercesión fue oportuna, la de cada uno de ellos, porque ellos conocían el poder de Dios y conocían muy de cerca la inmensidad de su bondad. Y por eso se atrevieron a orar y a esperar que Él hiciera según sus designios. Conocer la justicia del Señor no debe producirnos miedo o inseguridad, pues con Él estamos seguros. El miedo no puede ser un pretexto para volvernos temerosos. Al contrario, esto nos tiene que llevar a ser hombres que claman al Señor. Pues basta observar a nuestro alrededor y ver cuánta necesidad hay en la gente del conocimiento de Dios, cuánta necesidad de amor, cuánta necesidad de palabra, cuánta necesidad de un buen consejo, cuánta necesidad de alguien que esté plantado en la verdad, cuánta necesidad de un miembro de la familia que le crea realmente a Dios. La condición de un pueblo que no teme a Dios es fatal. La condición de una familia que no teme a Dios es fatal. La condición de un hombre que no teme a Dios es fatal. De una mujer que no teme a Dios es fatal. De un niño que no teme a Dios es fatal. Pero basta hacer memoria de las misericordias del Señor para seguir creyendo que podemos hacer algo. Que mientras nosotros los hijos de Dios nos preocupemos sinceramente por ser luz en medio de las tinieblas y ser anunciadores de buenas nuevas, nuestro Padre Celestial será propicio a ese clamor. Debamos estar plenamente convencidos que la bondad del Señor siempre nos alcanzará y que en su poder está nuestra fortaleza y nuestro alto refugio. Señor, enséñanos a estar plantados. Tú eres un Padre de misericordia. Misericordia de nosotros has tenido. Rogamos nos regales en estos nuevos tiempos, nuevos días, donde tu presencia, Señor, esté con nosotros. Hacemos memoria de tus maravillas, las cuales no podemos contar porque son muchas. Pero también en este día imploramos por la necesidad espiritual de nuestras familias, de nuestros hermanos, de las casas, de los hogares en afrentas, de los hogares en dificultad, de los hijos en problemas, de los matrimonios en crisis.
Clamamos, Señor Dios, porque tú intervengas y digas la palabra. Y clamamos sobre todo porque allí haya un hombre plantado, un hijo plantado, un joven plantado, una mujer plantado y todos plantados en tu casa, en tus planes y en tu palabra, porque esto es lo que traerá bendición. Enséñanos a interceder cada día creyendo firmemente que aunque hagas cumplir tus juicios, nosotros, tus hijos, estaremos amparados en tu bondad. Fortalécenos para poder enfrentar las situaciones de la vida, para que las inclemencias de los tiempos que vivimos hoy no nos hagan caer, no nos desarraiguen de tus planes y de tus propósitos. Por eso, Padre, bendícenos y guárdanos y llénanos de tu presencia. Clamamos porque tu pueblo esté plantado en estos días de oración, plantados en ese compromiso que tenemos para contigo. En este día de oración que podamos estar orando por nuestros padres, nuestros hermanos, la iglesia, nuestros seres queridos, la sociedad, el que conoce y el que no. Orar por aquel que padece necesidad de hambre, no solamente física, sino también espiritual. Necesidad de amor, Señor. Por eso rogamos que digas la palabra, clamando que el desánimo no venga a interrumpir al que está plantado, que el que está por desarraigarse, el Señor lo afirme. Dios eterno, que aquel que pensaba abandonar su familia no lo haga, que aquel que quisiera empuñar un arma para destruir a otro se arrepienta, que aquel que pensaba acabar con su vida piense en la vida, pero con Dios, que aquel que pensaba abandonar a sus hijos pueda entender que sus hijos son lo más importante que Dios ha entregado en sus manos, que aquel que pensaba abandonar un llamado, el propósito de Dios, crea que Dios lo escogió, que el que pensaba abandonar tu casa entienda que es en tu casa donde debemos estar plantados para poder florecer como la palmera y crecer como el cedro en el Líbano. Gracias Jesús, porque tú nos enseñaste a estar plantado en tu casa, a estar plantado en tus propósitos, a estar plantado en tu palabra, a estar plantado en la oración, porque a ti te vimos, Jesús, plantado en un pesebre, plantado en la sinagoga de niño, de joven, plantado en el huerto de Getsemaní orando en tiempo de angustia, plantado en oración después de grandes victorias, al amanecer y al anochecer, plantado en tu palabra diciendo, escrito está, plantado, Señor, en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y plantado en la cruz diciendo, consumado es. Vimos a María pudiendo estar plantada al ver a su hijo morir en la cruz, pero plantada en aquel aposento cuando lo vio resucitar y entender que esa palabra plantada en su corazón no era solamente para hoy ni para los meses siguientes, sino para tu eternidad y mi eternidad, porque su palabra permanece para siempre. Gracias Dios porque tú estás plantado pensando en que nosotros estaremos plantados, porque tú estás plantado pensando en que nosotros como familias te serviremos a ti. Tú estás plantado como ese árbol junto a corrientes de agua, esperando que nosotros también demos fruto a su tiempo. Gracias Dios por tu fidelidad, por tu misericordia y bondad. Amén y amén.